a cada paso, a cada momento. Radio Despierta, una radio para hacerte feliz. Sacia tu sed. Alimentemos el alma. Cursos de espiritualidad católica con el hermano Diego López. Comenzamos. Bienvenido, querido amigo oyente de Sacia tu sed, a esta octava entrega de nuestro curso de espiritualidad, La vida dentro de ti. Hoy tenemos un tema muy interesante, como le prometimos la semana pasada, y es el tema del conocimiento de la voluntad de Dios. Y es que la razón de ser de la propia vida es hacer la voluntad santísima de Dios. Y por eso, conocer la voluntad de Dios es prioridad absoluta en nuestra vida. Y sobre este asunto, que comúnmente llamamos discernimiento espiritual, pues solo vamos a recoger los elementos básicos y más esenciales. Lo que aquí necesitamos es un buen director espiritual que nos ayude a avanzar y a progresar en esta materia. Porque comprender la voluntad de Dios no es nada sencillo, porque Dios es una persona, Dios es otro. Y como nos pasa cuando conocemos a otra persona, sucede que es que no podemos conocer todas sus reacciones, ni sus opiniones, ni su modo de pensar. Puede actuar de manera que a veces nos desconcierta y tenemos que preguntarle por qué está actuando así. Pues con Dios sucede lo mismo. A Dios no podemos encasillarlo en una serie de reglas o de normas o de directrices. Dios es mucho más complejo que eso, porque es una persona viva, real, con la que nos relacionamos. Entonces podemos definir el discernimiento espiritual como un proceso a través del cual se puede conocer con certeza la voluntad de Dios sobre la propia vida. ¿Y cómo es esa certeza? Es una certeza moral, es decir, que yo he puesto todos los medios que tengo para saber que esta es la voluntad de Dios. Tengo otras personas que me lo están afirmando, he rezado sobre eso, no he encontrado a nadie contrario, no he encontrado nada que esté en contra de esto en la Biblia, nadie me ha dicho lo contrario, una persona espiritual, se supone, ¿verdad? Entonces, esta es la certeza que tenemos, una certeza de que hemos hecho todo lo posible por saber que lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios. Y más aún en concreto, el discernimiento espiritual nos permite determinar cuál es el origen de una inclinación, de algo que he recibido en mi interior, actuar de alguna manera. Estas inclinaciones, movimientos, mociones, invitaciones o impulsos pueden provenir de tres personas: Dios, el demonio y nosotros mismos. Y como vimos en el tema de la tentación, que la tentación era una invitación del demonio a hacer el mal, también podemos recibir invitaciones de Dios, del Espíritu Santo, a hacer el bien. Entonces la pregunta viene: ¿cómo sé que lo que estoy siendo invitado a hacer no viene del demonio, sino de Dios? ¿O yo creo que viene de Dios y viene del demonio? Pues esto es el discernimiento espiritual, que es un tema que podría llevarnos toda la vida, pero que es importante tener como algunas nociones esenciales que nos ayuden a ir caminando hacia encontrar la voluntad de Dios. Y muy importante es tener un director espiritual. Les quiero poner un ejemplo. Imagínense ustedes que usted está casado y entonces pues ha descubierto a Dios recientemente y tiene una familia, una esposa que tiene 35 años, 4 hijos que tienen 7, 8, 9 y 15 años. Y entonces usted siente un día que Dios le está llamando a abandonar a su familia, usted es el único que trabaja, para irse al desierto a orar y a hacer sacrificios. A primera vista, una persona que no está experimentada en la vida espiritual podría decir: hombre, es una invitación de Dios. ¿Cómo te va a invitar el demonio a irte al desierto a sacrificarte por Dios? Bueno, de hecho eso es posiblemente una invitación del demonio ¿a qué? Abandonar tu vocación auténtica, que es padre de familia. Abandonar a tu familia, que es tu primera responsabilidad. ¿Para qué?
para buscar seguramente tu propia satisfacción en el desierto, aunque sea a través del sacrificio, en lugar de estar amando en el lugar que Dios quiere que ames, que es en este caso tu familia. Y esto nos ayudan los santos, las lecturas espirituales. Esta idea en concreto es de San Juan de Ávila, que dice que el demonio siempre tienta a las personas a abandonar su estado de vida. O sea que si tú has descubierto que tu vocación es ser seminarista en una congregación misionera, él seguramente te va a invitar o a un matrimonio estupendo o a ser cartujo, a encerrarte en un convento. Y si estás en el convento, bueno, pues igual te envía a las misiones. O si es que estás casado, es que el Señor te está pidiendo abandonar a tu familia y irte a China a evangelizar. ¿Ves? No es tan fácil como parece el discernimiento espiritual, porque el demonio va a querer engañarnos y va a querer disfrazar sus invitaciones como si fuesen las invitaciones de Dios. ¿Y cómo hacemos para discernir? Bueno, pues tenemos los siguientes medios principales: la oración, la formación, como este curso, la experiencia. La oración nos pone en contacto íntimo con Dios y Él mismo nos va susurrando suavemente lo que quiere de nosotros. Hay que pedirle con humildad que nos ilumine en la oración y que se haga su voluntad y no la nuestra. Esto lo rezaba Cristo en Getsemaní: Padre, tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad, rezamos en el Padre Nuestro. Es una petición que tenemos que hacer al Señor cada día, cuando rezamos el Padre Nuestro conscientemente. Hágase tu voluntad, Señor, tanto en la tierra como en el cielo. Y la tierra quizás puede entenderlos aquí como las actividades diarias, concretas, materiales de la vida. Que se haga tu voluntad cuando estoy en el trabajo, que se haga tu voluntad cuando estoy en casa, que se haga tu voluntad cuando voy a ver una película. Pero también puede referirse a que también se haga tu voluntad en el cielo, es decir, en mi vida espiritual, en la orientación que mi vida tiene que tener. Es esencial tener una buena formación espiritual que nos dé las herramientas para discernir correctamente. Y sobre todo aquí nos referimos al conocimiento de la Sagrada Escritura, de la doctrina de la Iglesia y de la doctrina de los grandes maestros de la vida espiritual. Y por último, la experiencia personal, que puede ser bien la propia o de otra persona que nos ayude. ¿Por qué? Porque esto nos permite identificar los patrones o modo de actuar de Dios en la vida de cada hombre y en la vida de todos los hombres en general. Porque en mi vida puede que Dios se manifieste muchas veces pidiéndome un cambio a través de un pequeño sufrimiento. O puede que al contrario, Dios, siempre que me ha pedido cambiar algo malo en mi vida, lo que ha hecho es, hacer que abra la Biblia y encuentre esa cita de la Biblia. O encontrarme con un sacerdote en la calle y este sacerdote recomendarme justamente lo que yo estaba pensando. Entonces, todo esto hay que verlo en la experiencia personal y con una persona que sepa más que nosotros y que nos ayude a caminar en la vida espiritual. Es como uno que va a hacer un sendero por primera vez solo. Bueno, pues si se lleva a un guía, este guía lo va a ir llevando por el camino correcto. Porque si yo voy por mi cuenta, puede suceder que me caiga por un barranco, que coja el camino que no es acercado, que toque una hierba que me envenene y acabe muriendo si no encuentro la cura. Pues en la vida espiritual es lo mismo. Necesitamos de alguien que nos advierta de los peligros y de los engaños del demonio. Miremos brevemente ahora que las invitaciones que nos vienen de Dios siempre nos impulsan a realizar un bien. Nunca se nos invitará a actuar contra la doctrina de la Iglesia o contra nuestro director espiritual. Y tampoco nos va a invitar a abandonar nuestros deberes de Estado. Es decir, yo soy papá, padre de familia, Dios no me va a invitar nunca a abandonar mi deber como padre de familia. Soy la directora de una importante empresa, Dios no me va a invitar a abandonar los oficios que tengo que hacer en esta importante empresa, porque es mi estado de vida, son las responsabilidades que Dios me llama a llevar y amar ahí. Todo lo contrario, Dios siempre nos inspira a realizar todo con mayor perfección, amor y entrega. Estas invitaciones divinas son decisiones importantes para nuestra vida. La persona siempre permanece en una actitud de humildad
y docilidad a los consejos del director espiritual. Tomar la decisión por seguir la inclinación, si ésta viene de Dios, o rechazarla si viene del maligno, produce paz en el alma y se reciben las fuerzas para perseverar en la decisión a pesar de las dificultades. Por ejemplo, imagínate que sientes en la oración que Dios te está pidiendo construir un centro de retiros o hacer un donativo importante para un apostolado. O sea, hay unos jóvenes que están dando de comer a pobres en la calle y has sentido en tu oración que tienes que darles 50.000 euros. Entonces lo primero es que tú sientes esta inspiración y es algo importante, desde luego. Hay que mirar, va contra tus deberes de Estado. Es decir, si eres una persona que cobra 1.000 euros al mes y que tienes ahorrado 15.000 euros y que esto supondría pedir un préstamo de 35.000, quizás no sea lo más prudente para mantener los deberes de tu estado de vida, de ser un buen padre de familia. Entonces quizás por aquí ya puede empezar a sonar mal de que esta inspiración quizás no viene de Dios, sino que viene del maligno, viene del demonio. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Pues permanecer con humildad y docilidad. Usted lleva esta inspiración a su director espiritual y le pregunta, o a un sacerdote, a una persona que sea amigo de Dios, y le oiga, ¿qué te parece esta idea? Y entonces si tú sientes en tu corazón un sentimiento de docilidad, de obediencia hacia esa persona, eso es una buena señal. Si después de tomar la decisión de hacerla o rechazarlo, sientes paz en tu corazón, también es buena señal. Y si has decidido, por ejemplo, afrontar esta gran prueba de dar 50.000 euros a un apostolado, aunque no los tienes, pero te sientes llamado a buscar ese dinero, entonces vas a encontrar las fuerzas y los medios para llevar a cabo esta situación a pesar de las dificultades. La invitación de Dios puede requerir sacrificio de nuestra parte, aunque no siempre. Pero si viene del demonio o viene de nosotros mismos, nunca va a suponer esfuerzo alguno para nosotros. Y algo que tenemos también que tener en cuenta es que el fin y el medio de la invitación debe ser siempre moralmente bueno, pues como hemos dicho, Dios solo quiere el bien. Imagínate que te encuentras la posibilidad, te encuentras en la calle un cheque al portador con 50.000 euros. Y tú puedes pensar, Dios me está pidiendo este dinero para ese apostolado. Sabes que tu obligación, es decir, el fin para el que vas a usar ese dinero es bueno, sí, porque es ayudar a los pobres. ¿El medio que has usado para obtenerlo es bueno? No, porque has encontrado un dinero en la calle que no es tuyo y que lo suyo sería llevar a la policía para que se pueda esclarecer de quién es. Otra cosa es que pasado el tiempo no se sepa de quién es y entonces ese dinero te pertenezca a ti. Eso es bien distinto, pero entonces el medio es bueno. Bueno, tenía muchísimo más que decir, pero ya me he enrollado 13 minutos, casi 14, entonces vamos a dejar el curso por el momento aquí. Hacemos un repaso, ¿verdad?, de lo que hemos visto. El discernimiento espiritual es conocer la voluntad de Dios. Y para conocer la voluntad de Dios tenemos estos medios, que son la oración, la formación y la experiencia. La oración porque nos pone en contacto con Dios, la formación que tiene que estar acorde con el catecismo de la Iglesia Católica, los mandamientos de la Sagrada Escritura, lo que me dice mi director espiritual, la vida de los santos, y la experiencia, mi propia experiencia de cómo Dios actúa en mi vida y la experiencia de otras personas que están más avanzados en la vida espiritual que yo. Y el discernimiento espiritual no solo es para, digamos, elegir un estado de vida, si tengo que ser cura, sacerdote, o tengo que ser religioso, tengo que ser padre de familia, o soltero, tengo que ser médico, tengo que ser arquitecto. El discernimiento espiritual también se aplica a esas invitaciones, a esas inspiraciones que encontramos dentro de nosotros y que tenemos la necesidad de saber si vienen de Dios, si vienen del demonio o si vienen de nosotros mismos. Y una vez que hemos sabido de dónde procede y hemos aplicado una serie de exámenes a estas invitaciones o inspiraciones, si vienen de Dios, las pondremos en práctica.
Si viene del demonio, no las pondremos nunca bajo ningún concepto en práctica. Y si viene de nosotros, habrá que ver si es para nuestro propio orgullo o es ciertamente un gesto de bondad humana. Hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por su atención y su cariño. Nos vemos la semana que viene. Que Dios se les bendiga. Acuérdense de rezar por mí. Yo les recomiendo también a ustedes. Sacia tu sed. Alimentemos el alma. Cursos de espiritualidad católica. Nos vemos el siguiente martes.